Hola. Ah, eso está muy bien, Carlos. Cuidadito, otra vez me lo pierde porque lo cojo y le doy un pellizco. Sí, lo cojo y le doy pellizco. Ustedes sí me escuchan. Sí me escuchan. Ah, hola Camila, sí, sí me escuchan. Buenas noches, está Lina. Buenas noches. Katie. Ay, hay varios, qué juicios. Eso está muy, muy, muy bien. Compartir. Que esto es otra cosa. Pero voy a cerrar acá. Aquí. Aquí. Exacto. Ah, listo. Entonces aquí está el texto. Mm, Están muy, muy, muy juiciosos. Ya leyeron el texto. Sí, señora, yo ya lo leí. Ah, están muy juiciosos estos niños. Le echo como momenticos si yo miro allí las preguntas y me acuerdo. Sí, No hay problema. cierto que sí, eso es lo mejor, porque yo me pongo a leer desde el texto. Sí, las voy a mirar porque no recuerdo bien, sino que hice como 9, pero sí es mejor mirarlas porque las hice ya como la semana pasada, sí, la semana pasada. Entonces mejor las miro y las recuerdo. ¿Quién me cuenta algo del texto? Que le llamó la atención del texto. Pues según lo que yo estuve leyendo, era un estudio que se hizo como en el Huila, de los que habían reclamado que tenía, pues como para que les dieran la incapacidad o los, ¿cómo es que se dice? Los pensionaran por invalidez. Eh, ¿Qué me llamó a mí la atención? Que la mayoría eran mujeres. Mm, Y no decía mucho acerca de sector económico, pues, yo creo con gran influencia, pero tenían como sus sospechas, que los que más se presentaban era en sector como el inmueble, servicios, no me acuerdo los otros, creo que agropecuario. pero si ve que la cosa no es tan fácil.
como uno cree que no, sí, se enfermó, le dan el diagnóstico de enfermedad laboral, no es tan fácil. Pero ya la miro. Ah, bueno, y lo otro, lo mental, que también me llamó mucho la atención. Pues lo de la depresión, todos los trastornos que pueden conducir incluso a una ya una incapacidad permanente. Pues eso debe ser muy difícil diagnosticarlo y que le aprueben eso. Que usted lo pensionen por una depresión. Ah, Eso en un mundo ideal, pues sí debe pasar, pero o suicidio por causa de acoso laboral. exacto. Pues eso es muy difícil de comprobarlo. Claro que eso está pues en toda la historia clínica, pero Ya, me acordé. Ya me, ya me acordé. Ya me, ya me acordé cuáles son el tipo de preguntas. Bueno, entonces, la clase del sábado vamos a hablar de lo que es una junta de calificación de invalidez, cuáles son sus funciones generales, cuáles son las funciones pues, específicas de la junta de calificación de invalidez. Vamos a hablar de qué es invalidez, qué es una incapacidad temporal, qué es una incapacidad eh, parcial permanente. Entonces, ese es el tema que nosotros vamos a ver el sábado. Entonces, de este texto, yo necesito que ustedes tengan unos conceptos claros para ese día de la clase. Y eso es lo que yo les voy a preguntar de ese texto. ¿Sí? Entonces, no les voy a preguntar de desórdenes musculoesqueléticos ni del trastorno depresivo, sino que voy a preguntar relacionado con el tema de las juntas de calificación de invalidez. Bueno, ¿quién me dice qué es una junta? ¿Qué es una junta de calificación de invalidez? Profe, yo creo que la Junta de Invalidez es un grupo de médicos que se reúnen para evaluar la calidad de salud de la persona que tuvo un accidente laboral, para que con ellos saber si de pronto ese accidente laboral lo lleva a una pérdida de capacidad, ya sea permanente, parcial o total. Y acá dicen unos pasitos que por es, ahí, dígame. no, que sí, que por ahí decía que cómo era el proceso para evaluar eso, si era una incapacidad permanente, parcial o incapacidad pues total, que primero se evaluaba en la junta de la EPS, la RL, luego eso pasaba a una regional y luego eso pasaba a la nacional. Sí, pues si el trabajador no estaba de acuerdo con las calificaciones anteriores. Ese paso a paso ustedes se lo tienen que grabar, igual que es una junta de calificación de invalidez. Eso es lo que dice acá, ¿cierto? Que después de manifestar su inconformidad dentro de los 2 días siguientes y ya la entidad, ya sea la EPS o la ARL, esa información es remitida a las juntas regionales, las cuales se supone que después de los 5 días siguientes tienen que dar una decisión. Pero ¿ustedes creen que en 5 días van a hacer eso si se reúnen una vez al mes? Y fuera de eso hay que pagar un mínimo para que ellos reciban toda la documentación. Si después de esa decisión de las juntas regionales de calificación de invalidez no están de acuerdo, ya se pueden remitir a las juntas nacionales de calificación de invalidez, las cuales tendrán 5 días para dar respuesta. Entonces, esos pasitos hay que aprendernos.
hay otra parte donde nos definen qué es una discapacidad. ¿Sí se acuerdan donde definen qué es discapacidad? Aquí está. Este. ¿O es al final? No me acuerdo. Profe, Sí. no habla sobre lo de la discapacidad, es la pérdida de salud por cierta cantidad de puntaje, pero lo que usted dice, no me acuerdo si es adelante o al final. O al final, yo creo que es al final. Yo no lo leí el tema, pero yo tenía como discapacidad, limitación. Porque esa definición sí la tenemos que tener clara, que es una discapacidad, porque nosotros sabemos que genera discapacidad, pero no sabemos qué significa esa palabra de De hecho, discapacidad. acá en la página 255, pues dice que el término genérico, pues la discapacidad es considerada como un término genérico que recoge las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación social del ser humano. Eso está en la discusión. Excelente. Entonces ese punto lo tenemos que también tener claro. Y hay uno acá al principio donde hablan de cómo es comorbilidad. ¿Qué es eso de comorbilidad? Yo decía, siempre hablaban, entonces ese término también lo tenemos que tener claro. Acá dice, la existencia o la ocurrencia de cualquier entidad distinta, adicional durante el curso clínico de un paciente que tiene la enfermedad índice en estudio. Profe, o sea que esto ahí habla sobre, digamos, dentro de la investigación o dentro del proceso que se lleva para definir la junta laboral, ellos también evalúan si disminuye o si se mantiene estable la salud del paciente, porque eso influiría mucho en la decisión del tribunal. Sí, igual a veces que hacen nuevamente cada año, cuando los pensionan, los citan un examen. Y si ellos ven... ¿Cada año o cada 3? ¿Cada cuánto? Cada 3 yo no leí. Sí, cada 3, no era cada año. Ah, bueno. 3 los examinaban. Exactamente. Eso lo dice una norma que la tengo que explicar, imagínense, yo diciendo cada año. Al igual, profe, al igual también depende del estado de salud del paciente. Pero si los hacen y los evalúan, y si él ya recuperó, se le quitan la pensión. Pero también depende del cuadro clínico que lleven la EPS, porque legalmente la EPS y las ARL pueden cruzar información para hacer ese seguimiento y no volver a hacer estudios. Pero ellos porque les sale más económico. Pero ellos vuelven y porque al igual. Porque usted puede. Pero, profe. Usted puede pagar. Por ejemplo, mi suegra es pensionada por incapacidad permanente parcial por enfermedad. Y ella el cuadro ha sido progresivo en deterioro de salud. Nunca le han vuelto a hacer un estudio como tal pues de revisión de pensión. ¿Será porque es común y no laboral? Se estaba hablando de que tenía la posibilidad de hacer enfermedad laboral porque ella trabajó en confecciones, el polvo de las telas y todo eso, que era una posibilidad, porque ella tiene enfermedad de huérfana. Entonces, ahí de pronto por ese lado. Yo tengo una incapacidad permanente parcial del 33%, pues, pero ya es por otras situaciones pues, diferentes a las civiles. Pero sí de pronto tuve problemas en cuanto a la evaluación, porque en el momento de usted ir a un tribunal nacional o al regional, puede que mantenga el puntaje de discapacidad permanente parcial o que le baje.
Imagínese a uno como es de Guatemala a Guatepeor, que le bajen y que ya lo vean mejor. Sí, a mí personalmente me pasó, a mí el primer tribunal médico que tuve me dio 39%. Y en el segundo que me fui al nacional, perdón, al tercero que me fui al nacional, me bajaron a 33.4. Entonces, y no fue tan exhaustiva los exámenes como tal. ¿Y a usted quién le pagó esos exámenes? ¿Usted? Profe, dentro de la junta médica, normalmente se paga un mínimo, normal, pues legal vigente de ese año. Y ya le evalúan para el porcentaje de discapacidad lo que tenga en el momento. ¿Qué pasa? Lo que pasa con las pensiones es que no le dan digamos, para las incapacidades dentro de las indemnizaciones, no miran que usted vaya a ser pensionado a los 65 o 54 años, creo que está ahorita la tabla, sino que le dicen, no, usted a los 32 años tiene tal pérdida de incapacidad laboral, le vamos a pagar 2 millones de pesos y para de contar, pero nunca cuentan el deterioro que hay de su organismo o de la lesión que tenga por accidente laboral desde los 30 años, póngale a los 60. Eso nunca se lo van a contar. Que eso es lo que mucha gente pelea y se va a Tribunal Médico Nacional y ahí es donde hay las demandas al Estado por la falta de proyección de vida pensional de las personas. Dios mío. Qué pesar. A mí sí le da mucho pesar. Y por ejemplo, la norma dice que las personas que hacen ese tipo de evaluaciones tienen que ser especialistas en salud ocupacional o especialistas en seguridad de salud en el trabajo o especialistas en medicina del trabajo. Y yo tuve un compañero, trabajó en la junta los tiempos que quiso, ya porque ya no lo podían dejar más. Y él estudiaba conmigo. Es que realmente pues, la mayoría de juntas y tribunales... Señor, ¿cómo hizo para estar allá? Pues. Pero es que la mayoría tiran es para el lado de los fondos de pensiones, profe. Lamentablemente mucha gente no la pensiona por eso, porque la mayoría de contratados velan más por el bienestar institucional y empresarial que el de la persona que está enferma. No, sí. Ay, no. Qué pesar. Qué pesar, qué pesar. Yo vuelvo y miro. Yo vuelvo y miro a ponerlo más grande. Yo vuelvo y miro. ¿Ustedes se acuerdan cuáles fueron las principales causas de discapacidad y las principales causas por qué se pensionan en Colombia? Dicen en los resultados. Las primeras causas. No es las enfermedades de discos intervertebrales y el síndrome del túnel del carpo. Uy, sí. Uy. Y también las del manguito rotador, que está en 118%. Es que me llamaron bastante la atención esas cifras. 118. Siempre ponen. Está como al inicio, que en Colombia dice que los trastornos que presentaron mayor crecimiento fueron el del síndrome del manguito rotador, con un aumento de un 118%. Son cifras demasiado alarmantes. Adicional, las enfermedades de los discos intervertebrales fue un 112%, eso es demasiado. Sí, es muy grande. Yo cuando leí eso dije, uno, era que antes no se reportaban y no se solicitaba la incapacidad y ahora sí, no sé. Ay, yo les voy a colocar, ahorita se los coloco, un artículo que salió esta semana del Tiempo, no sé si ustedes lo vieron, de fase colda de cuáles son
de qué nos enfermamos y qué nos accidentamos en el trabajo en Colombia. Y mire que la construcción no es la primera accidentalidad, sino hay otra. La segunda, la manufacturera, la tercera, la construcción, y se me olvidó la primera. Yo no creo que la primera es la construcción y no. Pero es que en la construcción el personal es muy fluctuante, entonces Sí. por eso no tiende a ser calificado como enfermedad laboral. También. Oye, es que ahí decía algo que el tiempo de exposición mínimo era como de 10 años seguidos, que para que apareciera alguna de estas enfermedades. Y vaya a ver si eso, y eso no es así, porque eso depende también de la susceptibilidad de la persona. Claro, ahí decía mucho que influía mucho la edad, el sexo, el estudio no tanto, pero eran como los factores más relevantes. Sino que lastimosamente para llegar como a ese diagnóstico tienen primero que hacer, uno, reconsultar demasiadas veces y empezar a buscar por qué. Dos, demasiadas incapacidades. Y tres, van a pasar ya de pronto al estudio por medicina laboral. Pero hasta que llegue a medicina laboral es un proceso demasiado largo y ahí es donde yo diría que por eso se demora más o menos unos 10 años en de pronto diagnosticar el paciente como tal. No es que se demore 10 años en desarrollarse la enfermedad, sino más fácil en descubrir el por qué. Eso sí es verdad. Uno primero que el acetaminofén, luego que la cardomol, luego que de pronto una radiografía, luego que la terapia, luego que la autorización. No, es que eso también depende del médico que lo atienda. Yo me acuerdo que yo una vez fui por un dolor de muñeca y ahí mismo el médico general me mandó el examen que es para el túnel del CAP. Sí, eso, ahí mismo, la electromio, yo no sé qué. Una electromiografía. Ahí mismo, yo no fui porque me dio miedo. No, pero la cuestión cuál es... Fue el único que ahí mismo le mandan eso. Ahí mismo, No, es no, que... no, sino que Ahí mismo. también hay que tener en cuenta... Terapia y no van. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta, profe, que el manejo de salud, es precario en Colombia, está yéndose a picada. Yo estoy con una taquicardia desde el año pasado y me hicieron el Holter la semana pasada. No, profe, es que es lo que yo digo, o sea, uno habla pues yo tengo varios, dos, tres amigos que son médicos y dicen que la EPS como tal lo limita a hacer tratamientos de esos. Por ejemplo, yo tengo también una masa en el túnel del carpo, lo único que me han hecho es solamente 2 infiltraciones y ya, pare de contar. Y eso que toca, pues, pedir una cita, a los 2 meses le dan a usted la del ortopedista y la otros meses para que le hagan la infiltración. Entonces es una dilatación de tiempo, como decía la compañera, que es una dilatación de tiempo que se va de 2, 3, 4 hasta 5 años. Eso o más. es cierto, sí, señor. Eso sí es verdad. Es verdad, es verdad. Dios mío. Y por ejemplo, profe, teniendo en cuenta que dentro de las juntas médicas regionales, si no pasa del 51% de discapacidad permanente parcial, no le darían pensión. Al igual si es del 50% hacia abajo, tienen que darle reubicación laboral, pero si la persona aún sigue con su problema laboral, con enfermedades, va incapacitado, fuera de esos 5 años tiene que esperar otros 3, 4 años a esperar a que pronto la Junta Médica nuevamente por las situaciones laborales lo vuelva a atender. Y eso sí es verdad. Y por ejemplo, él está en una empresa y mientras estaba en la empresa lo cambiaron de puesto y bueno, ahí lo mantuvieron, pero se quiebra la empresa y se acaba. Como le pasó a un compañero de mi esposo y él estaba diciendo, ¿y él qué va a pasar con él? Y yo no sé. Porque ya él en ninguna parte lo van a revivir porque él ya está enfermo, ya no puede hacer nada, pero él no está pensionado tampoco. Pero la empresa ya se quebró, ya no tiene más, ya no tiene que Pero, y también yo creo que influye mucho la decisión de la persona de salud ocupacional. Muchos de los que están aquí son tecnólogos
y saben que, por ejemplo, uno como salud ocupacional o como el encargado pues de la salud y seguridad en el trabajo, debe estar pegando por ahí las cosas de pronto no se cumplan como uno quiera hacer, pero por lo menos que se siga la norma. Pero la cuestión es esa, de hasta dónde podemos llegar nosotros sin jugar con nuestro cuello, nuestra cabeza en la empresa. Porque esa otra pasa, usted puede seguirle un tratamiento, apoyarle en tratamiento al trabajador, haciéndole todo el seguimiento laboral, ya pasando la ARL y todo eso, pero al igual la empresa va a decir que eso le va a generar pérdidas y va a quedar usted como en juego su cabeza. Eso sí es verdad, pero primero salven su cabeza, así se queden sin trabajo, pero uno después pasa alguna cosa y ellos se lavan las manos y le echan el agua sucia al más pobre y termina uno en la cárcel. Que todo quede Sí, exactamente, creo que es eso sí es verdad. ayudarles a hacer un tratamiento o un seguimiento de tratamiento, y si ya pues va para pensión, al igual las empresas piensan que van a perder, pero si de pronto usted influye antes de que pase eso, haciendo una reubicación laboral a la persona, yo creo que es un atenuante en caso de que la empresa tuviese algo que ver, digamos porque no dio los implementos de protección personal, porque no dejó el área donde el trabajador estaba, bueno, XY cosas que puede tener responsabilidad la empresa. Pero la idea es de pronto también nosotros no ser cómodos y decir, no, porque muchas veces pasa eso con los de salud ocupacional. También hay que ver que esa ayuda que uno medio de un poquito pueda dar a que una persona tenga un final bueno en un tribunal médico. En un tribunal médico, eso sí es verdad. Sí, porque si uno hace un buen profesiograma, una buena matriz de identificación de peligros, se puede sustentar de alguna manera a qué peligros estaba expuesto el trabajador. Y a mí me contaron esta historia hoy, pero yo digo, todavía no me sorprendo, de una de sus compañeras que trabajaba, sí, porque renunció, en una empresa de odontología famosa. Y cómo es que allá no se cambiaban los guantes, que porque atendían los pacientes eran de ortodoncia. Y ella llegó y le dijo, no, es que usted ahí puede hacer contaminación cruzada, no sé qué, y ella es tecnóloga o técnica, no sé. Y le dijo, no, pero usted cómo me va a decir eso, si yo soy un doctor, si yo hice no sé qué tanto, si hice la especialización con otros años, y... Yo quedé con la boca abierta, y ella qué dijo, bueno, me quedo calladita, chao, pero yo de aquí me voy. Se contamina un paciente con tuberculosis, o sea, una gripa, un herpes, que sea. ¿Quién es la que está ahí supuestamente en el control, en la vigilancia? Ella. Yo no lo asimilaba en mi cabeza. Sí, pero igual nosotros como saludistas también nos tenemos que curar en salud. Yo por decir es mi empresa, soy una empresa de manufactura, lleva muchos años en el mercado y el proceso es muy manual. Por decir, nosotros siempre dejamos cuando entran personas con recomendaciones o calificaciones con recomendaciones, siempre generamos un acta del pues dónde lo vamos a reubicar, cuáles van a ser los riesgos, que si cumplamos, y también colocamos a firmar el trabajador el acta, porque muchas veces las recomendaciones son tanto laborales como extralaborales, entonces ellos normalmente son muy vivos y tienden a pegarse solo a lo laboral, pero en la casa van a hacer de todo. Por decir, es los que sufren del túnel del carpo, y en la empresa no pueden hacer ningún movimiento, les duele, pero manejan moto. Pero Xiomara, también hay que ver, Xiomara, lo que tú dices es verdad. Pues, pero lo que ella dice es verdad, imagínese, manejando moto toda la vida, lo poco que tiene, bueno. El esfuerzo que hace para acelerar la moto, una caída, inmediatamente un golpe en una muñeca, en una epicondilitis, pues, y pierde entonces todo. Uno dice, no, eso, cuando yo voy a las mesas laborales, yo soy, venga, pero es que qué tan raro, en la empresa son lisiados, y uno salen de la puerta hacia afuera y los ve, mejor dicho, completicos. No, y es verdad, por ejemplo, profe,
yo cuando trabajaba, recién me retiré, trabajaba en una empresa de seguridad acá en Medellín como supervisor y había alguien que entraba con bastón a la empresa y todo, eso hacía un show y un día nos fuimos con el de salud ocupacional a hacer una visita domiciliaria así de un momento a otro inesperada a la casa y estaba jugando fútbol. Ah, Entonces, si me entiende, ¿Estaba qué? también hay que ver jugando fútbol. Ah, sí. Entonces yo creo que también hay que ver eso. Muchas veces pueden decirle a uno, no, vaya a esa visitica, mira que es que ese muchacho pues para mirar y no como que, ay, qué pereza, es que por allá arriba en el Popular, en Carambolas, en Santo Domingo, pero a veces esas cositas dan pie para de pronto mirar los que verdaderamente sí son buenos casos o casos reales o no, como dice Xiomara, que son puras quejetas en la empresa, pero en la situación social o en la vida pues normal no lo son. es diferente. Oh, my Lo God. malo es que uno no se puede meter en eso porque ya dicen que es acoso, que uno le está invadiendo la vida de ellos, persecución, y entonces Es que también, es como se dice, uno también puede decirle las cosas a los jefes disimuladamente y que sin que se enojen. También puede ser lo mismo, lógicamente usted no va a ir cada 8 días, pero sí puede decir, ve, voy a hacerte una visita, vamos a hacer una visita, ta, ta, ta. También se puede hacer como para verificar y corroborar, inclusive muchas, lo que usted dice, las ARL no solamente dan pensión y ya, no, te vas y listo, te llega la mensualidad. Mira que ellas también miran, verifican que vos estés consultando, que mirando el cuadro, si vos ven que no vos no volviste a consultar, empiezan a llamarte. Eso es. No, sí, porque dicen, es que este muchacho pues tuvo una incapacidad permanente parcial, supuestamente está incapacitado por enfermedad, pero no volvió a consultar por lo mismo. Lleva 1 año sin consultar, venga, llamémoslo, hagámosle una revisión, que ahí es donde dice la profesora. Cada 3 años le hacen su revisión y sí, sí. Bueno, yo vuelvo y miro aquí, que ya los puedo decir. ¿Quién me dice qué es capacidad de trabajo? Eso también lo dice acá al final. Capacidad de trabajo. Aquí estamos. Dice, la capacidad de trabajo es la resultante entre el estado de salud del trabajador, sus capacidades físicas y mentales, las demandas del empleo y otros factores psicosociales. Entonces, es prácticamente lo que es el estado de salud, sus capacidades físicas y mentales, menos lo que le demanda su trabajo o desempleo. Esa es la capacidad de trabajo. Entonces, ¿qué es una junta de acción de calificación de invalidez? Los pasos creo que decía Andrés para seguir, que era comorbilidad, que es cuando es una patología acompaña a la otra, puede ser de origen laboral o una común o laboral, o por ejemplo cuando decía Carlos de la parte de las lumbalgias que tiene que ver también con la parte psicosocial. Pues, ¿quién no está estresado y no le ha dolido la espalda o no le ha dolido el cuello? O no se ha quedado tiesa del estrés, como yo, que un día me quedé tiesa aquí en el cuello, porque van juntas. Yo sí decía, ¿qué significa esa palabra? Comorbilidad, discapacidad, que lo leyó Xiomara, que era una discapacidad. Las principales patologías, que la dijo Marcela, ya que no me acuerdo el nombre, que fue ella que nos dio las principales, eso está aquí en los resultados, pues de que nos enfermamos y pedimos la incapacidad laboral los trabajadores en Colombia. Ahí ya están Listo, todas las profe. carteles, muy juiciosos. Ahí están las... Listo, profe. Muy juiciosos, vuelvan y lo leen, se enfocan en esos punticos. Y Carlos muy juicioso porque si no, ya sabe, como le dije, Sí, le doy en sí, profe. Listo, profe. Bueno, entonces muy juiciosos, nos vemos el sábado a las 7. ¿Listo?
Y yo no les Listo, profe, nos vemos de Profe, chapa. cuento. tienen que pasar a las... Es que hay veces uno llega y de pronto, si nos puede esperar como 5 minutos para uno no perder como el tiempo. No, no ve que esa es la orden. Esa es la orden porque si ve que yo pregunté acá, yo siempre llegaba, los avisos parroquiales, bla, 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 saquen una hojita, no. Nos dijeron que 7 Puntuales. sacar la hojita y que a las 7 Bueno, profe, hágalo. recoger la hojita. Entonces, ya Listo. saben. Listo, y así van a hacer desde ahora en adelante todas las clases. Listo, profe. Iba a decirles otros avisos parroquiales. Que se preparen porque probablemente el próximo semestre vamos a tener clase cada 8 días. Ay, profe, en serio. Y eso, No nos mates con esa. Pero va a ser con más intensidad. O Sí. pues Pero va a ser entonces colocarían trimestral. trimestral, sino semestral. Pues eso fue lo que nos dijeron en una reunión. No, esta semana no, la semana pasada. Profe, pero yo digo que entonces la universidad toma decisiones y no tiene en cuenta la opinión de los estudiantes. Eso ya como que está. Porque el decano llegó y dijo, es que tal cosa, pues como contando, así como yo le estoy diciendo. Entonces, no sé si les van a mandar una carta ahorita, al final del semestre, cuando se matriculen. Pero es para que ustedes vayan, yo sí, usted sabe cómo soy yo me dicen algo, yo una vez les digo para que se vayan. Sí, porque vemos personas de pronto que estudiamos trabajamos, perdón. Claro. Entonces obviamente nos dan el permiso, entonces ya es pedir permiso para cada 8 días. Y van a empezar a trabajar con otras aulas, pues se ve parecido, pero es diferente. Se llama Innova. No sé si ustedes ya se están viendo materias con Innova. No, Son como más tareas. Y esa plataforma viene directamente desde Bogotá. Nosotros los profesores no modificamos ni hacemos nada. Es con la información que tiene ahí, las tareas que tiene ahí. Las videoconferencias son con un programa que ustedes tienen en la plataforma. Ya hoy ensayé con los de práctica, pero como no era clase, sino más bien medio ensayo y charla, ya con ustedes la podemos hacer, no sé, otro día para que ensayemos cómo es esa plataforma que ahí aparece dentro del aula. Yo les voy a activar ese icono para que trabajemos y aprendamos porque ya va a ser como obligatorio esas clases por la plataforma. No, y esta como es de buena, esta es Creo que sí. Sí, la Yo señal ya lo sabe manejar. Yo voy era descubriendo los botones y yo, ay, ayúdenme ustedes que son jóvenes. Profe, será, pues, no sé, yo he leído varios artículos esta semana en revistas de educación sobre que hay varias universidades que están unidas como para en pro a la innovación y al emprendimiento empresarial. ¿Será por ese lado, pues, porque así nos matan con esa? Igual nosotros también estábamos acostumbrados a ir cada 15 días y igual nos toca ir a cada 8 días, igual tenemos que hacer las mismas tareas y toca calificar más tareas porque la plataforma tiene más tareas. Profe, pero entonces las materias que harían semestralizadas o trimestralizadas. No, yo creo que sigue igual. Lo que Sigue pasa igual. yo creo Sigue que igual. Uy, entonces sí nos van a poner más carga bien. académica. Claro, Ah, listo, más profe. tareas Bueno, y son más clases. Mire que pues para mi cabeza es más tareas para todos. claro, para todos. Bueno, profe, Dios los bendiga, muchachos. Dios los bendiga, profe. Va a seguir haciendo trabajo por allí.
Chao, Dios los bendiga. Bueno, pues, Dios los bendiga, chao. Buenas noches. Chao.